Como cada viernes, nosotros tenemos la posibilidad de poder conocer qué sucede en el mundo a partir de la mirada de los que realmente saben. Y es por eso que convocamos, como cada viernes, a nuestro analista en política internacional, haciendo la columna de Visión Mundial para No La Ven, Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, como siempre una gran alegría, un placer y bueno, más acompañarnos en este día feriado donde la información no descansa. Totalmente, no descansa y sobre todo esto, ¿no? En un mundo que se empieza a volver cada vez más complicado, ¿no? A medida que vamos obteniendo información de lo que va aconteciendo en el mundo, empieza quizás a asustar un poco, ¿no? Lo que está pasando. Contame, Tadeo, me imagino que durante toda esta semana has estado compartiendo en distintos medios de comunicación tu mirada con respecto a lo que viene aconteciendo en el conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán. Pero nosotros, como siempre, tratamos de mirar el lado reverso de la trama, mirar un poquito más allá, quizás cosas que por ahí algunos medios de comunicación omiten o no cuentan de lo que sucede, y es por eso que te convocamos, Tadeo, para que puedas brindarnos tu mirada con respecto a lo que está sucediendo con Irán-Israel. A esta hora, ¿no? Con todo lo que ha sucedido, según tu mirada, según tu perspectiva, ya vamos a arrancar bien para conocer el origen del conflicto, pero parece ser que esto va a seguir escalando, según tu mirada. Bien, primero que nada, querido Bruno, yo quisiera salirme un poco de tema y después volver a aterrizar sobre el tema, porque el día de ayer a la noche cambió un poquito la dinámica, lo que tiene que ver, siempre tratamos en esta columna de relacionar los temas internacionales con nuestra realidad local. Y bueno, hoy es 20 de junio, como bien explicaba, es el Día de la Bandera, y el presidente Javier Milei no va a estar en Rosario, no va a estar en el acto del Día de la Bandera de manera oficial. Exacto. Eso lo confirmó, y a la misma vez el mismo presidente que sí se dio el lujo de estar una semana entera en una de las zonas de conflicto, dígase en Israel, y es el mismo presidente que ayer dijo de una manera muy grave que atenta contra los principios diplomáticos de Argentina de neutralidad y no agresión, que el enemigo de Argentina era Irán. Correcto. Yo quisiera saber si Irán controla la economía argentina, si Irán controla los recursos naturales de Argentina, si es Irán quien tiene intereses en contra de la Argentina a nivel internacional, bueno, o si acaso es Irán quien votó en contra de la resolución de negociaciones de la isla Malvinas, cosa que Irán siempre ha apoyado la reivindicación soberana de Argentina. Bueno, algunas cuestiones para tener en cuenta, porque si no es de una gran peligrosidad decir palabras sueltas como esas, más como jefe de Estado. Él podrá justificar que lo dijo como economista y no como presidente, como se suele escudar, pero es de una gravedad inusitada, extrema, y me parece que está fuera de foco respecto, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con su gestión política, con todo lo demás. Creo que desde una perspectiva internacional no se puede permitir que se digan semejantes barbaridades en contra de la paz y atentando en contra de los intereses argentinos. Con este paréntesis, que me parece necesario, ahora voy a... Sí, me parece perfecto, y remarco esto, ¿no? Romper con esa histórica tradición de la República Argentina de mantener la neutralidad, ¿no? En un conflicto que está a miles de kilómetros de nuestro territorio, involucrarnos de la manera en que se involucra, la verdad que es peligrosísimo y me parece importante que lo hayas podido resaltar. Exactamente, y que no nos atañe, vamos a decirlo, que esto no tendría que tener absolutamente, Argentina no está en el foco de esta agresión, pero si alguien lo quiere poner como escudo humano a la Argentina, bueno, ya serán otras temáticas para analizar a nivel internacional. Volviendo al tema central, querido Bruno, que nos trae por esta mañana, respecto a cómo continúa esta escalada de, bueno, ya no tensión, sino de agresión continua entre Israel e Irán. Hemos visto a lo largo de toda esta semana misil va, misil viene, misil impacta, misiles impactan, y esto de manera cada vez con mayor precisión, cada vez con objetivos un poco más severos y con daños que no se pueden ocultar. Estamos en medio de una escalada continua dentro de este conflicto, pero vamos a decirlo que ahora se han puesto una especie de freno de mano
lo cual hay que ver cómo evoluciona en las próximas jornadas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, el comunicado del día de ayer de Donald Trump diciendo que en 2 semanas va a definir el tema de Irán. Esto paró directamente de seco toda la maquinaria de guerra que se estaba planificando para una intervención rápida en contra de Irán, incluso una campaña de bombardeos, y la decisión de Donald Trump se da en medio de llamadas entre Xi Jinping y Vladimir Putin y advertencias tanto de Rusia y de China de que no se puede permitir una escalada del conflicto, y una intervención de Estados Unidos en la región no quedaría impune. Recordemos, dentro de las diferentes dinámicas, que a principio de año se firmó un acuerdo total que incluye la unión prácticamente de Rusia con Irán en muchísimos aspectos, muchísimas áreas, entre ellos un acuerdo de defensa mutua. Y algo que estuvo haciendo ruido en estos últimos días era por qué Rusia no estaba defendiendo a Irán, y tanto las autoridades iraníes como las autoridades rusas dijeron a los medios de que la otra parte no solicitó la ayuda, es decir, Irán no solicitó ayuda porque según las fuerzas de Irán tienen todo bajo control. Entonces acá es cuando, más allá de la escalada del conflicto, más allá de que ahora tengamos tal vez un freno de mano que permita avanzar en negociaciones, porque uno de los dos factores, Israel o Irán, no tiene la suficiente capacidad militar para sostener esta guerra por las 2 semanas que dice el presidente Donald Trump, y ese país que no tiene la capacidad para sostener el nivel de agresión es Israel. Y es llamativo de que Rusia ya ha dicho que Irán no le ha solicitado armamento ni nada porque tiene todo bajo control. Es decir, que si solicitara armamento, si solicitara ayuda, se le daría sin ningún problema, Claro. pero que esto se mantiene de esta manera. Entonces, hay que analizar si acaso la retirada de Donald Trump, la presión de Rusia y de China para que todos negocien, va a terminar acaso con una negociación, una salida negociada de este conflicto, el cual hay que ver cómo evoluciona, porque recordemos que después de una agresión con la dimensión que se dio, nadie puede frenar esto sin que al menos la otra parte resulte con suficientes daños como para decir, bueno, sentémonos a negociar. En esta ocasión creo que la salida hacia la paz o hacia cualquier especie de diálogo es la renuncia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que incluso en estas horas ya se le está rompiendo su esquema político. Muchos de sus factores dentro del Congreso israelí ya lo están abandonando. Fue abucheado el día de ayer por diputados porque Netanyahu prometió la grandeza de Israel, y bueno, si ahora alguien recorre las calles de Tel Aviv, lo único que ve son cráteres y edificios destruidos, y eso no es grandeza. La población mismo está en una psicosis y en una ira continua en contra de las autoridades. Entonces parece que va a ser el caballito que van a sacrificar a favor de las negociaciones a nivel internacional, si es que hay una especie de sensatez, o si no, seguimos en una escalada que, bueno, va a estar complicado. Una situación que me parece que en esto que vos vas explicando, que vas mostrando, me parece importante entender que no solamente involucra, como vos los mencionás, tanto a Israel como a Irán, sino que lamentablemente esto empieza a involucrar a otras potencias, ¿no? Que empiezan a ir a posicionarse, ¿no? Tanto de un lado como del otro. En esto quería preguntarte, Tadeo, cuando comienza este conflicto, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de este conflicto en Medio Oriente, de lo que viene sucediendo con Israel, sabiendo que Benjamín Netanyahu cada vez empieza a tener menos adhesión, su imagen negativa cada vez va creciendo cada vez más en Israel. ¿Qué es lo que lo termina sosteniendo políticamente a Benjamín Netanyahu en estos momentos en Israel? Porque si uno lo mira con ojos desde afuera, ve que tiene todas en contra. Digo, no sé qué más le falta para que termine eyectado del poder, ¿no? ¿Qué es lo que lo termina sosteniendo hoy a Benjamín Netanyahu en el poder de Israel?
Bien, hay dos cuestiones interesantes, Bruno. Voy a volver otra vez para atrás, Sí. sé que esté un poco complicado para la audiencia, pero creo que ahí están las raíces también de los intereses internacionales de este conflicto. Vos mencionabas el diferente posicionamiento de las potencias presionando por un lado o por el otro para la resolución por vías no bélicas de este conflicto. Y recordemos que una semana antes de que Israel comienza esta campaña de agresión en contra de Irán, es sorprendente que se había avanzado con una línea férrea que conectaba Irán con la República Popular China a través del Asia Central. Esto era una transformación económica de miles de millones de dólares. Recordemos, dentro del proyecto chino de la Franja y la Ruta, son grandes inversiones, y dentro del proyecto también del Plan Félix de China, de hacer una conexión vía férrea que conecte tanto China, es decir, el Océano Pacífico, hasta Arabia Saudí o incluso más allá. Entonces vemos que esta guerra también detiene importantes proyectos económicos chinos, importantes proyectos económicos rusos también, con gasoductos y oleoductos por toda la región. Entonces ahí también hay una pata económica de que esta guerra, al detener esos avances económicos, también detiene el desarrollo de lo que llamamos el sur global, lo que llamamos el mundo multipolar, es decir, una alternativa de poder, tanto político como económico, por afuera de lo que conocemos en la actualidad. Eso es algo sumamente llamativo, porque también podemos interpretar este conflicto como en una escala mucho mayor para detener la transformación global. Ahora bien, lo que preguntabas, ¿qué es lo que sostiene a Netanyahu en el poder en Israel? Es la declaración del estado de guerra. Recordemos que después de lo sucedido en el 7 de octubre del año 2022, 2023, disculpen, respecto a lo que sucedió con el ataque de Hamas, de Palestina, sí. Y todo lo que esto repercutió, existe un estado de guerra en Israel, vamos a decirlo, una especie de ley marcial, lo cual le permite superpoderes al primer ministro y lo cual le ha estado salvando la situación a nivel local, porque, vamos a decirlo en los dichos populares, nadie cambia al capitán en medio de la tormenta. Y eso se ha interpretado así, pero ya venía haciendo ruido su coalición con la falta de la recuperación de los rehenes en la Franja de Gaza. Las negociaciones continuas con Hamas también hacían ruido internos, y el único factor que todavía apoyaba a Netanyahu ahora le estaría soltando la mano, que es el factor de los judíos ultraortodoxos, a los cuales incluso Netanyahu le había permitido una excepción del servicio militar, y eso es la única pieza que le estaría sosteniendo en el poder. Pero ahora hay muchas dudas, porque Netanyahu tomó una medida contradictoria en Israel, que es no permitir que esos ciudadanos salgan de Israel en medio de esta escalada, es decir, utilizarlos como rehenes a toda la población, prohibiendo los vuelos internacionales, que ningún ciudadano con doble ciudadanía, incluso con israelí y otra, pueda abandonar el Estado de Israel. Y esto es algo que empezó a hacer muchos ruidos. También dentro de la política y lo demás, el humor social ya está por los pisos. No es fácil escuchar boom, boom todas las noches, pasar días enteros en búnker. Entonces eso lógicamente tiene su repercusión y su costo político. Entonces eso es lo que antes no tenía Netanyahu y que ahora sí lo tiene. Antes estaba sustentado bajo un poderío, vamos a decirlo, militar y propagandístico, de que vamos ganando, y ahora la situación es totalmente contraria, por lo cual ni siquiera eso tiene a favor, y eso sería lo que lo pondría tras las cuerdas, más allá de que también, si se interpreta este simbolismo de que Donald Trump diga en 2 semanas definimos, que no está en las máximas prioridades de Estados Unidos avanzar en la ayuda de Israel, y eso internamente es una gran debilidad también para Netanyahu. Se invirtieron miles de millones de dólares para poner al presidente de Estados Unidos y que luego no pueda responder de manera inmediata.
ahí hay algunas cuestiones interesantes también. La empieza a tener cada vez más difícil. Bueno, hemos estado hablando de Benjamín Netanyahu, hemos estado hablando de Israel, pero quizás lo que poco se conoce es realmente lo que sucede con Irán, ¿no? Con esta idea de que está construyendo o va vía camino a armarse de manera nuclear. Se conoce también, bueno, Occidente lo conoce como un país brutal, con pocos derechos, con cercenamientos de libertades, un país que pareciera ser que está despoblado y que tiene muy poca capacidad tecnológica o de desarrollo, y cuando uno realmente empieza a mirar con profundidad, se da cuenta que Irán tiene un avance no solamente tecnológico, sino también cultural, tiene muchísima historia. Quería que más o menos podamos dar un pantallazo general de lo que hoy Irán está llevando adelante, más allá de la cuestión de armarse de manera nuclear, sino esto que contabas recién vos, ¿no? Unir de manera económica, ¿no? Con otras regiones, como que es con el Asia. Hoy Irán no es un país más, sino que va camino a posicionarse también, ¿no? O ya se ha posicionado. ¿Cómo viene justamente Irán en el sentido de lo económico, en el sentido justamente de lo militar, ya lo hemos visto, pero cómo viene avanzando justamente Irán? Y que para mí, ¿no? Desde mi mirada me parece que por ahí viene la intención de tratar de coartarle ese crecimiento que viene sosteniendo, ¿no? Es una pregunta muy precisa y muy necesaria, querido Bruno, porque si algo hemos visto en los medios de comunicación, en Argentina principalmente a lo largo de estos días, de estas semanas, ha sido cómo se utiliza este conflicto para decir cosas que no existen. Cuando se habla de Irán en la mentalidad argentina, y esto uno lo puede preguntar, e incluso ni siquiera en la Argentina, en la occidental en línea general, uno piensa en unos camellos, ya ni siquiera en color, sino en una bajera del sepia, pensando en algunas aldeas hechas con unos ladrillos ahí, sí, y pastores con algunas cabras y unos camellos ahí sueltos. Bueno, eso no es Irán. Las mujeres totalmente cubiertas con burka y que no se pueden mover y no pueden hablar, eso no es Irán. Es muy interesante cómo se nos ha hecho una pantallazo tipo Hollywood de representación de países que cuando uno llega y uno puede charlar, ver y observar toda la situación, se encuentra con una realidad que no es esa. Eso es un punto sumamente interesante porque estamos hablando de un Irán que es potencia económica, está entre las 20 economías más grandes del mundo, con una importante reserva energética, una industria nacional de muy buen nivel, importantes puertos. Creo que eso es un punto sumamente interesante porque en Argentina, por decisiones políticas, tanto internacionales como también locales, no hemos tenido una política portuaria o incluso de industria naval soberana, algo que sí tiene Irán y que sí ha desarrollado de manera muy inteligente, lo cual en el comercio internacional te posiciona de otra manera. Un país ubicado en la conexión entre Medio Oriente, Asia del Sur, Asia Central, que bueno, verdaderamente son más de 3.000 años de historia, desde el Imperio Persa hasta la actualidad ininterrumpida. Entonces nos lleva a tener otra dimensión de lo que realmente representa Irán. Tal vez tenemos una posición que incluso es bastante contradictoria. No sé si a nosotros nos llegan esas imágenes de, bueno, las mujeres iraníes obligadas a cubrirse el cabello, que sin ningún tipo de representación, que esto que lo otro. Nos sorprendería, por ejemplo, que es uno de los pocos países en todo Medio Oriente y en todo el norte del África que tiene representación parlamentaria de mujeres, algo que es intolerable. Preguntemos representación parlamentaria desde el Vamos, por ejemplo, en Arabia Saudí, que no existe porque es un reino, es bastante llamativo. Y hay unas cuestiones también respecto a este tema de que si las mujeres tienen o no tienen que usar el velo. Recordemos que hubo años anteriores protestas masivas, sí, y hay una desregulación del uso del velo en Irán, lo cual no se nos ha contado. Veíamos algunas imágenes hace algunos días de una protesta de mujeres liberales en Irán, no protestando para derrocar al gobierno, sino diciendo que ellas, totalmente como cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en una protesta, diciendo de que que su país está siendo agredido y que no van a permitir
que se las utilice a ellas, a las mujeres, para hacer un arma en contra del gobierno. Hechos que cuando uno los mira cree que son escenarios planificados, plantados, orquestados, Sí. pero cuando uno analiza se da cuenta de que hay otra realidad que no se nos ha contado. Tenemos otra perspectiva de un país totalitario que persigue a las minorías tanto étnicas como también a las minorías religiosas. En Irán conviven más de 20, 30, 28 para ser preciso, etnias diferentes, y también en Irán viven más de 300.000 cristianos que tienen más de 300 templos aprobados, legítimos a nivel nacional. Incluso los cristianos tienen representación parlamentaria, algo que no se nos cuentan, y yo te lo digo desde la perspectiva incluso cristiana. Tú sabes, y bueno, pues si la audiencia no sabe, Tadeo Castiglione es una persona cristiana que tiene al menos 4 libros escritos sobre la historia de la Iglesia, y Irán juega un papel sumamente relevante históricamente como Persia, como conexión dentro de las diferentes misiones a nivel internacional que se llevaron a cabo desde el cristianismo, y bueno, en la actualidad es uno de los países en todo Asia oriental, en Medio Oriente, con mayor cantidad de cristianos, 300.000. ¿Por qué? Y acá vamos a hacer un paréntesis rápido, querido Bruno. Teníamos Siria, que tenía 2 millones de cristianos, Sí. actualmente quedan 300.000, porque se derrocó al gobierno laico de Bashar al-Assad. Sí. En Siria sí hay persecución de los cristianos ahora bajo el gobierno actual, si podemos decir gobierno. Teníamos a Irak con 2 millones de cristianos, incluso gran parte del gobierno iraquí era cristiano, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, esto en la época de Saddam Hussein, y Estados Unidos se encargó de que de esos 2 millones de cristianos quedan menos de 200.000. Entonces también, si lo queremos tomar desde esa perspectiva, veamos quién atenta contra quién. Claro. Es algo sumamente interesante, al menos para tener en consideración. Y un punto extra, querido Bruno, que me parece necesario mencionar respecto a que en los medios argentinos se habla de que Irán es una teocracia. Bien, el funcionamiento del gobierno iraní se basa prácticamente en la República de Platón, lo que hubiera soñado Platón, con un consejo de sabios, con la elección de un líder, un presidente, con un parlamento, con un poder judicial, con diferentes poderes internos. Y sí, se le dice teocracia a Irán porque el máximo líder es un líder elegido por un consejo de sabios, que a la vez son elegidos por el voto popular de las diferentes regiones del país, que tienen que cumplir con ciertos requerimientos, y ese líder es la representación religiosa también del país. Pero no es Irán quien ocupa la tierra que ocupa porque se lo dijo Dios. No es Irán quien agrede a otros países porque supuestamente Dios le dijo que tiene que matar a todo el que está alrededor. No es Irán quien se escuda en su religión cuando es agredido. Entonces, bueno, pensemos bien la utilización de palabras, pensemos bien los hechos de las diferentes representaciones de los países, y recordemos también que el principal víctima de todo conflicto armado es la verdad. Y sobre esto, querido Bruno, y como periodista y como persona que ha tenido, no sé si el honor, sino la responsabilidad de estar en zonas de guerra, recordando que me tocó la trágica, voy a decirlo, experiencia de estar en una zona de guerra, como fue en el Donbass, en Rusia, a principios de este año, fines de febrero, mediados de febrero estuvimos ahí. Cubrir los hechos de manera profesional, periodística, como corresponsal, como documentalista, como periodista en línea general, verificar, ver los hechos, es algo que se debe permitir siempre. Yo tuve la suerte de, cuando estuve en el Donbass, de que jamás tuve ningún tipo de censura. Bueno, claro, no te limitaron con nada ahí, claro. Actualmente en este conflicto tenemos una gran cantidad de censura en Israel. Recordemos que hasta se ha aplicado una ley que hasta llevaría causas penales por filmar, por grabar, por comentar lo que está sucediendo en las calles, o regalar las imágenes de los bombardeos aéreos que llegan a Israel, porque es mentira que haya una intercepción del 98% de los misiles iraníes. Sí. Con toda suerte llegarán al 50%. Es una situación muy complicada trabajar en
en situaciones bélicas, con toda la tensión, con todos los peligros que esto significa, y no poder llevarlo a cabo a través de la censura, eso genera una gran impotencia, una rabia incluso como periodista de lo que están sufriendo los diferentes colegas en los lugares de los hechos, a los cuales, bueno, hay que agregar que si hay algo que me molesta personalmente es esta censura de información, este sesgo informativo, este blackout informativo, tanto a nivel internacional como también a nivel local, porque vamos a decirlo que también no se puede hablar de ciertos temas tanto a nivel local como también a nivel nacional, como también a nivel internacional, y esto es algo sumamente llamativo. Por eso también como periodista siempre recalco la necesidad de un compromiso con la verdad, pero también con la transparencia de la información y en contra de todo tipo de censura. Y me parece, bueno, sumamente grave lo que está sucediendo en Tel Aviv, donde no podemos obtener información precisa respecto a los últimos acontecimientos, por esto una campaña de tratar de tergiversar los hechos y que no se sepa la verdad. Me parece importantísimo que podamos y cerrar la columna justamente haciendo mención de eso, ¿no? De la importancia de la comunicación, de comunicar, de hablar con la verdad de lo que va sucediendo y de la censura, ¿no? Que se va dando, y es como lo mencionás vos, ¿no? No solamente se da en territorio israelí, sino que, bueno, en la temática cuando uno la plantea a nivel nacional o la plantea a nivel regional, también empiezan a haber cuestiones de censura que complican justamente la tarea del periodismo, que es justamente esto: comunicar, contar la verdad y de lo que sucede sin ningún tipo de sesgo y tratando de ser lo más transparente posible. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por brindarnos estos minutos y sobre todo esta claridad, ¿no? Con respecto a un tema tan complejo que viene sucediendo, que esperemos que en algún momento esto empiece a desescalar y que se llegue a un acuerdo de paz y que, bueno, pueda permitir también que en algún momento esto se regule y que no vuelva a suceder. Pero bueno, el mundo es tan convulso que no sabemos hacia dónde puede llegar a partir esto. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por tu tiempo y en la columna. Fuerte abrazo, querido Bruno, un saludo para toda la audiencia y un puntito extra, querido Bruno. Sí. Bueno, no sabemos cómo va a escalar este conflicto, pero al menos lo que va a estar complicado va a ser hoy a las 22 horas, que me parece que va a estar tan difícil como la situación internacional, que es el partido de Boca contra el Bayern Múnich. Toca sufrir, creo. Toca sufrir. Fuerte abrazo, querido Bruno, un saludo a la audiencia. Un abrazo grande, Tadeo. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista en política internacional, repasando justamente todo lo que viene aconteciendo con este conflicto en el Medio Oriente, con la mirada de los que saben, de lo que está pasando en el mundo. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial en la columna de No la ven por Neuquén Rock 95.3, el informativo de la Casa del Rock en este feriado.